1788. Europa arde en conflictos y el Imperio austríaco está inmerso en una guerra contra los otomanos. Sus ejércitos marchan con determinación, dispuestos a asegurar la victoria. Pero en Caransebeş, algo increíble está por suceder. Lo que debía ser una operación militar estratégica terminaría como la batalla más absurda de la historia. No por una emboscada, no por una táctica brillante del enemigo, sino porque los austriacos se atacaron a sí mismos. Esta es la historia de un ejército que se desmoronó por el caos, la confusión y un grito fatal: los turcos. ¿Cómo pudo un ejército eliminarse sin la intervención de su enemigo? ¿Cómo es posible que una sola palabra provocara el desastre total? Hoy revivimos los eventos de la batalla de Caransebeş, una de las derrotas más ridículas jamás registradas en la historia militar. La guerra austro-turca de 1787 a 1791 fue un conflicto entre el Imperio Habsburgo y el Imperio Otomano. Austria, aliada de Rusia, buscaba expandir su territorio y debilitar a los otomanos, pero su ejército tenía un problema. Estaba compuesto por soldados de distintas nacionalidades, cada uno con su propio idioma. Austriacos, alemanes, húngaros, croatas, polacos, italianos y serbios luchaban juntos, pero apenas podían comunicarse. Las órdenes se perdían en la confusión y la disciplina era difícil de mantener. El emperador José II, obsesionado con la gloria militar, dirigía la campaña personalmente. Sin embargo, su ejército sufría por la falta de organización y por enfermedades que diezmaban a las tropas. En este escenario caótico, los austriacos se preparaban para enfrentar a los otomanos en Caransebeş, sin imaginar que su peor enemigo no sería el sultán, sino ellos mismos. La noche del 21 de septiembre de 1788, un grupo de húsares austriacos cruzó el río Timiş en busca de tropas otomanas. No encontraron enemigos, pero sí algo que cambiaría el curso de la historia: un grupo de gitanos vendiendo licor. Los soldados, agotados por la marcha, no pudieron resistirse. Pronto la disciplina militar se desvaneció entre risas y tragos. Pero la calma no duraría mucho. Poco después, un grupo de infantería llegó al lugar. Al ver a los húsares disfrutando del alcohol, exigieron su parte. Los húsares, ya ebrios, se negaron. La discusión subió de tono. Los insultos volaron y en medio de la tensión, alguien disparó su arma. El sonido del disparo resonó en la oscuridad. En un instante, alguien gritó: ¡los turcos! El pánico se desató. Los soldados, incapaces de comunicarse por la diversidad de idiomas, asumieron que el enemigo estaba atacando. La confusión se convirtió en histeria, y lo que comenzó como una disputa por alcohol se transformó en una batalla campal entre compañeros. La confusión se convirtió en histeria. Los soldados, incapaces de entenderse entre sí, comenzaron a disparar en todas direcciones. La noche se iluminó con el fuego de los osquetes y los cañones, mientras los gritos de pánico resonaban en el campamento. Los oficiales alemanes intentaron restaurar el orden gritando: ¡Halt! ¡Alto! Pero los soldados, en medio del caos, confundieron la palabra con Allah, Allah, creyendo que los otomanos estaban atacando. La paranoia se apoderó de la tropa. La artillería, al ver la estampida de soldados corriendo en la oscuridad, asumió que se trataba de una carga enemiga y abrió fuego contra su propio ejército. Los cañones tronaron, las balas atravesaron filas enteras de soldados que, aterrorizados, huían sin saber de quién. El emperador José II, presente en la campaña, intentó intervenir, pero fue arrastrado por la confusión. En medio del caos, cayó de su caballo y quedó atrapado en un arroyo, mientras su ejército se desmoronaba a su alrededor. Cuando el sol comenzó a salir, el desastre era evidente.
Cientos de soldados yacían muertos o heridos, y el ejército austriaco estaba completamente desorganizado. 2 días después, los otomanos llegaron a Caránsebes y encontraron la ciudad sin resistencia. Sin disparar una sola bala, tomaron el control, sorprendidos por la facilidad de su victoria. Así terminó la batalla más absurda de la historia. Un ejército que se derrotó a sí mismo antes de que el enemigo siquiera apareciera. Cuando el sol finalmente iluminó el campo de batalla, la magnitud del desastre quedó al descubierto. Cientos de soldados yacían muertos o heridos, y el ejército austriaco estaba completamente desorganizado. Los oficiales intentaban reunir a sus tropas, pero el pánico de la noche anterior había dejado a muchos soldados dispersos, escondidos o demasiado confundidos para seguir órdenes. La disciplina militar se había evaporado, y lo que quedaba era un ejército derrotado, sin haber enfrentado al enemigo. 2 días después, los otomanos llegaron a Caránsebes. Esperaban encontrar una feroz resistencia, pero en su lugar hallaron una ciudad vacía de defensores. Sin disparar una sola bala, tomaron el control, sorprendidos por la facilidad de su victoria. Así terminó la batalla más absurda de la historia. Un ejército que se derrotó a sí mismo antes de que el enemigo siquiera apareciera. Un episodio que demuestra que, a veces, el peor enemigo no es el que está al otro lado del campo de batalla, sino el caos dentro de nuestras propias filas.